nuestro cuerpo requieren de unas articulaciones para unirse uno con otro y así poder generar bien sea protección o movimiento. El día de hoy les voy a hablar acerca de una muy importante. Es una articulación que nosotros hemos denominado o hemos llamado una articulación ganglio-moarticular. ¿Qué significa esto? Es una articulación que tiene un movimiento de bisagra. Sí, exactamente, estamos hablando de la articulación temporomandibular. Acompáñame para descubrir cuáles son sus estructuras, sus funciones y cómo debemos de realizar ese examen clínico a nuestros pacientes. Como les comentaba, los huesos de nuestro cuerpo requieren de unas uniones. Esas uniones son denominadas articulaciones. La articulación, como les decía, que vamos a estudiar el día de hoy es una articulación denominada articulación temporomandibular, que es la que nos permite a nosotros hacer movimientos de apertura, de cierre, de lateralidades y de protrusión. Este tipo de articulación requiere de unas estructuras para que estos movimientos tengan una función fisiológica. Para poderlos estudiar de una mejor forma, vamos entonces a dividir estas estructuras en estructuras óseas y en estructuras de tejidos blandos. En primer lugar, vamos a hablar entonces de esas estructuras óseas. Y para ello necesitamos conocer la anatomía de nuestro cráneo y de nuestra mandíbula. A nivel del cráneo, nosotros vamos a tener en la parte de la base unas superficies de forma de cavidad que vamos a denominar cavidad glenoidea, que pertenecen al hueso temporal. Esta cavidad glenoidea va a comprender esa superficie superior de nuestra articulación. Y por otra parte tenemos a nuestra mandíbula. Nuestra mandíbula, encima de su rama mandibular, vamos a tener una protuberancia. Esta protuberancia es conocida como el cóndilo mandibular y su superficie superior que es la que va a articular entonces con el cráneo. Esa articulación, como les decía, se va a dar en esta zona de la cavidad glenoidea. Entonces, esta superficie del cóndilo pasará a ser la superficie inferior de nuestra articulación temporomandibular. Entendiendo entonces la importancia de esta estructura anatómica de nuestra mandíbula, vamos ahora a describirla mucho mejor. Primero, me gustaría que tuviésemos en cuenta de que hay una distancia de nuestra piel y de este borde lateral de nuestro cóndilo aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros. Por otra parte, nosotros podemos observar el cóndilo de dos formas. De una forma anterior, en donde vamos a ver dos prominencias que le vamos a llamar los polos, un polo lateral del lado izquierdo y un polo lateral del lado derecho, y un polo medial del lado izquierdo y un polo medial del lado derecho. Y tenemos otra vista, una vista lateral en donde nos va a permitir a nosotros identificar mucho mejor el cóndilo de una forma antero-posterior. Recordar de que el cóndilo tiene esa forma ya de semilla de oliva o de frijol, como lo llamo yo, y de igual forma va a tener unas características. Estos polos, los polos laterales, por lo general son un poco más rugosos y de una forma espinosa, a comparación a los polos mediales, en donde vamos a encontrar pues una protuberancia mucho más marcada y una forma mucho más redondeada. Si nosotros volteamos prácticamente la mandíbula y la vemos desde esta vista anatómica lateral, nos vamos a dar cuenta de que el cóndilo tiene la forma de inclinación donde se articula con la cavidad glenoidea.
Entonces tiene esa forma de la articulación. Otro dato curioso que es válido recalcar es la longitud o el tamaño de a nivel tridimensional de nuestro cóndilo. Por lo general hay una medida aproximadamente de 2 centímetros a nivel de la parte lateral y la parte medial, y de 1 centímetro aproximadamente desde una vista antero-posterior. Pasamos entonces ahora a la porción del temporal. Para la porción del temporal vamos a tener en cuenta dos superficies. Una superficie con una prominencia que en este caso tiene una forma convexa. Esta es la denominada eminencia articular. Y la otra pues es prácticamente cóncava, que viene siendo la cavidad glenoidea. Si ustedes se dan cuenta, la cavidad glenoidea empieza a generar una lámina a nivel medial, que es la que no va a permitir que el cóndilo se desplace medialmente. Otro dato curioso con respecto a la cavidad glenoidea es que si nosotros hacemos una medición, llegaremos a obtener aproximadamente 23 milímetros de distancia antero-posterior y lateral medial. Otra estructura que puede ser observada a nivel de la parte de la cavidad glenoidea es la fisura timpánica, la cual se desprende de la parte escamosa y sigue un recorrido posterior de la cavidad glenoidea. Para algunos cráneos o en algunos cráneos, la parte del techo de la cavidad glenoidea es un poco menos densa y tira a tener un color grisáceo. Esto nos hace referencia de que el techo no está apto para recibir fuertes golpes a nivel de nuestra articulación temporomandibular. Entonces, con esto damos por concluido esta parte ósea. Entonces ya sabemos que tenemos una parte o un componente mandibular y un componente temporal. Ahora proseguimos a delimitar o a describir las estructuras de tejido blando. Después de haber hablado de las estructuras óseas, ahora corresponde hablar de esas estructuras blandas que componen a la articulación temporomandibular. En primera instancia, vamos entonces a describir al disco articular. Es una zona que se va a encontrar ubicada, o es un tejido blando que va a estar ubicado por encima del cóndilo y por debajo de la porción escamosa del temporal, generando dos cámaras a nivel de la articulación temporomandibular. Es válido aclarar de que este disco articular en la parte central es avascular y no está inervado, pero en su periferia sí se llega a encontrar vascularización e inervación, que le permite controlar de una u otra forma ese estímulo de carga mínima. También tenemos sobre él o cubriéndolo a él lo que conocemos como lo que es la cápsula. La cápsula en este caso va a estar dividida en 3 porciones o en 3 bandas. Una de las primeras bandas es una banda anterior. Esta banda es gruesa, se sitúa justo anterior al cóndilo con la boca cerrada en esta porción. La banda intermedia, esta banda se caracteriza por ser muy delgada y se localiza a lo largo de la eminencia articular cuando la boca está cerrada. Y por último tenemos una banda posterior que esta, a diferencia de las otras, es mucho más gruesa. Esta banda, al ser más gruesa, se localiza superior al disco, en esta parte superior al disco, con la boca cerrada. Y tiene unas inserciones adicionales. Una de ellas es medial lateral. Estas pues son fuertes ligamentos colaterales, mediales y laterales, que lo que van a hacer es que van a anclar al disco
al cóndilo. Otra de esas inserciones adicionales es la anterior al disco. El disco se une a la cápsula y cabeza superior del músculo pterygoideo lateral, pero no al cóndilo. Esto le va a permitir generar ese movimiento de rotación al disco sobre el cóndilo en direcciones antero-posterior. Y tenemos una última inserción adicional que viene siendo de la parte posterior. El disco es continuo con la zona bilaminar que se fusiona con la cápsula. Y tenemos entonces así esta parte, tanto del cóndilo como de la cápsula. La otra porción es la porción horizontal interna. Es una banda más pequeña unida al tubérculo articular que corre horizontalmente para unirse a la parte lateral del cóndilo y el disco. Limita el movimiento posterior del disco articular y el cóndilo. Teniendo en cuenta ya lo hablado acerca de la cápsula y del disco articular, seguimos entonces con esta otra estructura que es conocida como el ligamento temporomandibular. El ligamento temporomandibular se encuentra ubicado en el arco cigomático y sobre la eminencia articular y se extiende o se desplaza hacia la parte del cuello del cóndilo de la mandíbula, en la parte inferior. Este ligamento temporomandibular cumple unas funciones. Él se encuentra engrosado a nivel de la cara lateral de la cápsula, previene el desplazamiento lateral y posterior del cóndilo, compuesto de dos bandas separadas, las cuales son una porción oblicua externa, que es una porción más grande, se une al tubérculo orbicular, discurre posteriormente para unirse inmediatamente inferior al cóndilo. Limita la apertura de la boca. La siguiente estructura a describir es el ligamento estilomandibular. Este ligamento estilomandibular está compuesto de una engrosada fascia cervical profunda. Se encuentra ubicado desde la apófisis estiloides hasta el borde del ángulo de la mandíbula, prácticamente en la porción interna. Este ligamento separa los músculos massetero y el músculo pterygoideo interno y contribuye a limitar la protrusión anterior de la mandíbula. Otro elemento a tener en cuenta que hace parte de la articulación temporomandibular va a ser lo que es el líquido sinovial. Ese fluido es de color blanquecino y va a estar situada prácticamente en ese espacio articular. Este líquido va a provenir prácticamente de la membrana sinovial, el disco articular, la cápsula y también por el revestimiento del tejido retrodiscal. El líquido sinovial tiene unas propiedades físicas. Dentro de esas propiedades físicas es que es un poco viscoso, tiene elasticidad y plasticidad. También puede contener pequeñas poblaciones de monocitos, de linfocitos, de células sinoviales libres y en ocasiones de leucocitos polimorfonucleares. Se considera el líquido sinovial como una muestra que es dializada de plasma con algunas proteínas y mucina. Dentro de las funciones del líquido sinovial encontramos que este nos va a proveer de una lubricación a nivel del espacio articular y va a ayudar de esta forma en el buen funcionamiento de la articulación temporomandibular. Otra función que tiene el líquido sinovial va a ser que va a proporcionar nutrientes a toda la parte de la articulación temporomandibular.
Otra función también a la cual se le ha ligado es que proporciona un ambiente líquido para el espacio articular y así permitir ese desplazamiento. Y por último, va a ayudar a la limpieza del espacio articular. Con esta parte del líquido sinovial hacemos la terminación de esta breve explicación acerca de la articulación temporomandibular y proseguimos ahora a realizar esa palpación clínica. Acompáñame. Continuamos ahora con esa palpación clínica. Vamos a hacer la palpación del músculo macetero, del músculo temporal, del músculo pterygoideo medio y del músculo pterygoideo lateral. Para ello vamos a tener la colaboración de nuestro compañero Andrés. Entonces nos vamos a acercar un poquito más hacia allá. Y vamos a hacer entonces la primera palpación. Esta palpación la vamos a hacer del músculo macetero. Para ello nos vamos a ubicar en el hueso cigomático. Posteriormente vamos a dirigirnos sobre todo el arco y donde va a empezar la inserción prácticamente del músculo macetero hacia el arco cigomático. Vamos a desplazar nuestros dedos palpando de esta manera el músculo macetero. Importante aquí que el paciente no sienta o que nosotros no sintamos ni tonicidades superiores, ni tampoco que el paciente reporte algún grado de dolor. Esta sería la palpación del músculo macetero. El otro músculo a evaluar va a ser el músculo temporal. Recordemos que el músculo temporal tiene tres partes: una parte anterior, una parte media y una parte posterior. De igual forma, nos ubicamos en el hueso cigomático, nos vamos por el arco del hueso cigomático y ahora superiormente nos vamos a ir y vamos a empezar a palpar. Recordemos que las fibras del músculo temporal van a estar de la forma diagonal en la parte anterior, en la parte media va a estar de forma oblicua y en la parte posterior de forma horizontal. Entonces la forma como vamos a palpar va a ser la del músculo temporal, la porción media, la porción anterior, la porción media y la porción posterior, que se va a estar ubicada o situada por detrás de la oreja. Ahora pedimos a nuestro paciente que abra la boca para hacer la palpación del músculo pterygoideo lateral. Para ello vamos a tener como ubicación la tercera molar o la parte de la tercera molar inferior y vamos a dirigirnos y a tratar de palpar. Este músculo se encuentra bastante interno, puede ser incómodo para el paciente e incluso por la presión que hagamos puede dar un síntoma de dolor falso o negativo. Y por último vamos a hacer la palpación del pterygoideo lateral. Recordar de que este se encuentra por la parte interna, ¿ya? Y entra en contacto pues con la parte del disco articular. Entonces esta la vamos a ubicar en la porción retromolar del maxilar superior, en esta parte donde se encontraría la tercera molar, y vamos a dirigir el dedo hacia atrás y vamos a empezar a generar algo de presión hasta encontrar y palpar el músculo. Recordar de que estos músculos, al ser muy internos, pueden generar algún tipo de incomodidad. Eso es todo por el momento. Espero que haya sido de grato este video y muchas gracias, Andresito. Nos vemos para una próxima.
Ok.